José Manuel no ha puesto. No, Muy ahora sí. contento de estar compartiendo con ustedes este espacio. Caramba, gente amiga, gente que conozco hace mucho tiempo, colegas, estamos desperdigados en todas partes y que todos tienen una trayectoria que es lo que nos da esperanza en la restauración de la democracia en Venezuela, pues su rescate. Nos reunimos ahora con ocasión del 8º aniversario de Ojo con Eso. Un esfuerzo fundamentalmente del periodista José Lara, compañero y amigo de muchas, como se dice antes, muchas batallas, quien ha venido pacientemente tejiendo una red de alianzas que le ha permitido crear espacios para el debate y el análisis del proceso venezolano, fundamentalmente. Esta es una ocasión muy especial. José está acompañado por el doctor Vladimiro Mujica, presidente de Iberoamérica, y del profesor y economista José Manuel Serna. Sin duda, este es un momento importante para Ojo con Eso por su presencia en las redes y su fortalecimiento estructural que hoy celebramos en momentos cruciales y dramáticos para el proceso de liberación de Venezuela, sin duda. Así que agradezco muchísimo la generosidad y la oportunidad de José de permitirme compartir con ustedes desde Acento News esta importante experiencia. Así que continúa el derecho de la palabra el doctor Vladimiro Mujica, presidente de Iberoamérica. Bueno, yo también me quiero primero referir al 8º aniversario de Ojo con Eso. Coincide, no puedo dejarlo pasar con el hecho de que hoy es el Día de la Virgen del Valle y nuestro principal inspirador, eh, José Antonio, eh, hasta donde yo sé, viene de Margarita. De modo pues que es una coincidencia extraordinaria, pues. Luego, dicho eso, Mm, para mí es un orgullo desde mi posición como el presidente de Bienamérica y a su vez yo soy el vicepresidente del Movimiento Ciudadano Venezolano en el mundo. Nosotros desde el comienzo, desde que empezó esta experiencia, Benamérica lo ha considerado como algo extremadamente importante. Yo antes, hasta hace un año, unos meses, era vicepresidente de la corporación. Y desde el comienzo hemos estado con esto porque nosotros entendemos perfectamente la enorme importancia que tiene el difundir estos mensajes en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y en eso, José Antonio y todos los que han estado trabajando en Ojo con Eso han sido una ayuda extraordinaria. Nosotros hemos tratado de vincular esto con los comités sectoriales de Benamérica y lo hemos logrado en buena medida, que hay varios representantes de comités sectoriales de Benamérica que tienen que ver con otras actividades. Entonces, digamos, eso es, si uno quiere, pues el interés sectorial, pero visto con mayor amplitud, esto es un esfuerzo muy importante de la diáspora, y aquí hay gente que tiene esfuerzos en otras partes de primera línea, como Tomás Páez. Es un esfuerzo de la diáspora por mantener la presencia en todo lo que tiene que ver con Venezuela, a pesar de todo lo que hace el régimen venezolano por silenciar las voces disidentes. Esta es una voz disidente y una voz disidente democrática que mantiene el sentido de la democracia y, por cierto, todo lo que tiene que ver con la recuperación de esa democracia que no existe en Venezuela y en lo que eso implica hacer en todas las redes y con todas las organizaciones que están acá. Así que, sin, sin más por ahora, me sumo pues a las felicitaciones y ratifico el interés y la importancia que Benamérica le confiere a esta red y todo lo que tiene que ver con ella. Así que gracias y me corresponde a mí darle la palabra a José Manuel Serna. José Manuel, todo tuyo. Buenas tardes, muchísimas gracias por asistir a este evento, a este encuentro tan lleno de amigos y de caras que uno a lo largo de la vida ha aprendido a admirar y a respetar. Somos
una parte de Venezuela que quizás el rasgo común que nos une es que tenemos como una vinculación muy fuerte con la academia y con todo lo que tiene que ver con investigación, desarrollo científico, técnico, etc. Nuestro canal eh, tiene como principal pivote a José Antonio Lares, es su inspirador, es su creador. A mí me tocó por alguien que, con el permiso de José Antonio, le voy a ceder la palabra después de que yo hable, que me metió en este lío, yo siempre se lo reclamo, es Tomás Páez. Tomás Páez me llamó un día y me dijo que en América necesitaban a alguien para algo relacionado con economía. Me metí en América unos cuantos años y allí conocí a José Antonio y a la larga el trabajo con José Antonio me sacó de la actividad que tenía en América, porque aparte de este trabajo, nosotros tenemos un grupo parecido a este, una empresa que se llama Inteligencia Virtual de Negocios, que está registrado ya como corporación en Estados Unidos. Y el trabajo de esa organización es incubar empresas. Y lo que necesitaba José Antonio en el lado organizativo, financiero, etcétera, era un proceso de incubación. Este proceso ha sido muy lento, pero ha sido muy afortunado en lo organizativo y sobre todo en la captación de personas, de productores. Todos ustedes, la mayoría de ustedes son productores en nuestro canal. Y bueno, el Observatorio de la Diáspora, además de Ven América, y un conjunto muy largo de organizaciones que gracias a la labor tesonera y bien firme de José Antonio, se han incorporado como productores en el canal. El canal tiene una visión muy ambiciosa, está un poco su desarrollo ligado al problema del rescate de la libertad en Venezuela. Cuando eso ocurra, probablemente la mayoría de nosotros va a cambiar un poco en cuanto a su horizonte de actividades. Algunos a lo mejor van a regresar, algunos a lo mejor van a retomar actividades que realizaban o las van a intensificar. Lo único que les puedo decir es que he sido muy afortunado en esta experiencia. No soy periodista, hice un curso de locución por cosas de los universitarios que hacíamos cursos de locución. No, evidentemente mi voz no es de locutor, pero disfruto mucho este trabajo comunicacional y estoy aprendiendo muchísimo con José Antonio. Le voy a ceder entonces, José Antonio, la palabra a Tomás Páez, quien es el presidente de la organización de la, el, ahora se me olvida, ODB, Organización, Observatorio de la Diáspora Venezolana. Ya tiene 2 libros publicados sobre ese tema. Yo tengo una pila de libros que compré por ahí para vender en un evento, todavía me quedan. Pero el libro de él ya lo está traduciendo al inglés. El trabajo de Tomás es realmente muy bueno y yo sé que ustedes lo conocen, pero yo tengo que decirles aquí públicamente que es un trabajo verdaderamente muy importante. Es un baluarte del proyecto de recuperación de Venezuela. Tiene la palabra Tomás y muchas gracias. Bueno, la verdad que no esperaba esto. Primero, gracias por esas palabras, gracias por este encuentro de gente muy querida, gente conocida, gente con Vladimiro estudiamos en el liceo, Carlos Zulé, con Eduardo estuvimos en Expresión Libre, con Trino cuando él era ya profesor y yo estaba comenzando en la escuela, me tocó como jurado para entrar a la universidad. Con Eddie hemos estado desde que estaba en Fusagri. Bueno, yo creo que ahí con Bitoco, también William anda por allí desde Madrid. Bueno, a todos, mil gracias. Creo que este es un esfuerzo enorme. Creo que además es fundamental. Yo, en las reuniones que llegamos a hacer que llegamos a sostener con el agrupamiento que hicimos de las organizaciones que trabajan el tema de comunicación, las asociaciones de periodistas y comunicadores de la diáspora venezolana en el mundo, y seguimos haciéndolo. De hecho, tenemos una alianza con Analítica, un proyecto que estamos trabajando con Analítica. Creemos que es necesario este esfuerzo que ha planteado José Antonio Lares
de comunicación. Venezuela en el año 60 tenía seis y tantos millones, en 1960 tenía seis y tantos millones de habitantes. Existía Últimas Noticias, El Mundo, El Nacional, El Universal, los canales de televisión, etcétera. En la diáspora hay 9 millones de venezolanos que, sumados a los 27, 28 que deben quedar en Venezuela, necesitan unos medios de comunicación que no existen, digamos que es necesario construirlo. Yo creo que este esfuerzo de José Antonio se inscribe en esa dirección y lo que me queda es felicitarlo por este esfuerzo que sé que ha costado, sé que ha significado eso, un esfuerzo muy grande, pero ha logrado éxitos, así que continuar con ese esfuerzo y felicitarlos por esta iniciativa. Gracias. Bueno, de acuerdo a lo establecido, me correspondería a mí tomar la palabra porque yo quiero aclararles aquí que estamos a punto de ver allí en esa pantalla una cantidad de etiquetas que simbolizan, ojo con eso, TV. Estoy mal de la garganta, pero ustedes están viendo allí que está inteligencia económica, itinerario académico, ping-pong hemisférico, ojo con la salud, diplomacia a su alcance, mirador sociopolítico. Todos ellos son programas de este canal, uno de ellos producido por Trino Márquez, el doctor Rodrigo Ordaverde, el mismo José Manuel Serna, el profesor Luis Núñez desde Lima, Perú. Y así en esa forma he ido constituyendo una serie de vocerías de alta calificación académica y de alta calificación empresarial y que de alguna manera yo sentí en el comienzo en que concebí este canal que deberíamos ser una cátedra en las redes. Hay un bosque de programas y de temas de toda índole que yo siento como comunicador que lo que hacen es generar dispersión del mensaje y no nos enfilamos todos en una misma dirección de lucha, como es rescatar la libertad y la democracia. En muchos abrigan el personalismo, el interés particular, pero no buscan convocar a los hombres calificados con experiencia para que en esta oportunidad y por estos medios se produzca el trasvase de las experiencias a las nuevas generaciones. Y como no se ha dado esa formulación a plenitud, yo siento que ahí es donde está el quiebre de estas luchas que hemos desempeñado en 25 años sin alcanzar el objetivo. Ese vaso comunicante entre los hombres experimentados que están aquí y las nuevas generaciones tiene que ser mucho más diáfano, más directo, más extendido, pero a la vez de extendido, más uniforme. ¿Por qué? Porque tenemos venezolanos en todas partes. ¿Y cómo hacemos para llegarle a ellos a través de una sola señal? Algo pasó ahí que se tocó a alguien que no se está Activaste viendo bien. una pizarra. A una pieza. Lo digo porque tenemos ciudadanos en todas partes, pero no los tenemos convergiendo en una red comunicacional, sino única, por lo menos con ciertos capítulos en distintas regiones que comuniquen el mismo mensaje de aliento y de propuestas concretas para el rescate. Esa concentración de fuerza comunicacional se pudo haber diseñado hace mucho tiempo y todavía no la estoy viendo a plenitud. Entonces, como este esfuerzo ha tomado 8 años, yo en este momento quise asumirlo como la fecha en que pudiéramos pivotear de aquí en adelante y ponerle perspectiva al proyecto. Primero porque es el 8 de noviembre, Día de la Virgen del Valle, y como mencionó alguien allí, yo soy margariteño y escogí esa fecha a propósito, porque los margariteños siempre fuimos peregrinos. Fundaron la industria petrolera en Maracaibo, los primeros fueron margariteños. En Anzoátegui y en el Tigre y Anaco fundaron esas poblaciones enteras, también enmarcados dentro de la producción petrolera. Y así por el estilo en varias regiones del país, los margariteños han hecho presencia relevante. En Guayana, con un Argenis Gamboa en la siderúrgica acompañando a Leopoldo Sucre Figarela, por ejemplo, ¿no?
y en los ministerios de Industria y Comercio de Venezuela. Entonces hay unos valores allí que tienen esencia margariteña y yo quise rescatar eso, convirtiéndome sin ninguna pretensión de lucirme, sino como comunicador. Y con los años que yo tuve experiencia en Radio Caracas Televisión, trabajando en emisoras, en la Fundación de Globovisión, de Omnivisión, el único canal por cable que hubo en el país, yo adquirí unas experiencias que me decían que la comunicación tiene que trabajar aparejada con el valor libertario. Y como mi gremio, el gremio de periodistas, lucha por la libertad de expresión, yo creo que esa libertad de expresión hay que ganársela buscando la comunión de propósitos. No lo puede decir más claro nadie que Orozco fue secretario general del Colegio de Periodistas. Para mí todavía lo es, porque tuvo una tarea extraordinaria en su consolidación de lucha. Yo tengo el carnet 854 y él tiene unos números menos que yo. O sea que desde muchachos nosotros asumimos nuestro rol de comunicadores. El mío es el 43, figúrate. El tuyo es 43. Con un propósito enaltecedor, con un propósito formativo, con un propósito defensor de las comunidades. Y yo creo que en alguna medida lo hemos hecho, porque nadie nos puede señalar a esta altura del juego, con 81 años que yo voy a cumplir, que yo cometí deslices o torpezas o me vendí a alguien. Yo creo que todo eso conjuga unos valores que están dispersos. Y si no buscamos una forma de canalizarlo a través de unos medios de comunicación que se ocupan de lo académico y de lo formativo de manera concreta, vamos a seguir patinando en la verdadera política cuando el país se rescate. Yo creo que cuando se rescate el país, nosotros tenemos que llegar con la experiencia que hemos vivido afuera, con planes y concretos bien sólidos, bien estructurados, para alcanzar objetivos de rescatar esa verdadera democracia que perdimos, que estaba encaminándonos por un buen sendero de progreso, pero que se acabó y casi hay que arrancar de cero. Pero ahora vamos a arrancar de cero con la experiencia que nosotros hemos acumulado afuera, la que tuvimos adentro, conociendo bien el terreno y haciendo proposiciones concretas en medios de comunicación que no permitan que más nunca este esfuerzo democrático se pierda por segunda vez. Y tenemos hijos que los formamos en la era democrática. Yo tengo hijos que aprovecharon el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho y están afuera hoy y gracias a Dios y a la vida del Valle son exitosos. Y así todos los que en algún momento dado pasaron por la academia, hoy tienen hijos que somos nosotros con esta edad los que formamos esa generación de relevo. Pero resulta que esa generación de relevo, que era la que tenía que gobernar el país, lamentablemente vino un fenómeno político que lo sacó del camino y lo hizo migrar y están afuera casi todos hoy. Y yo me mortifico cuando los veo dando tumbos y no hay quien los canalice y no hay quien los oriente y no hay quien les dé directrices adecuadas. Por eso yo digo que si creamos los capítulos de este canal con esa misma intencionalidad en Perú, en Chile, en Panamá, en Argentina, podemos lograr que concurran esos jóvenes nuestros que están afuera a recibir mensajes de aliento y de verdadera ética como los que aquí se debaten todos los días en nuestra plataforma. Y yo creo que Eduardo pues, puede dar fe de ello, Vladimiro puede dar fe de ello. Nosotros aquí no trabajamos con fines crematísticos, ni andamos pidiéndole a nadie que nos dé nada. Este es un esfuerzo desprovisto de ambición, pero sí personalista, pero sí de una ambición global, o por lo menos una visión hemisférica, de que la democracia que se vivió en Venezuela, que sirvió de ejemplo en un momento dado a favor de tantos otros países, vuelva a tener el mismo signo, de ser imitada y de ser repetida las veces que haga falta. Y podría decir muchas cosas, pero la garganta no me está dando más, pero yo creo que ustedes me han entendido. Yo les quiero agradecer enormemente que me hayan distinguido pues con su asistencia y voy a dejar la palabra a los que han hecho programas conmigo, que aquí hay varios de ellos para que tomen la palabra y les den fe pues del esfuerzo que hemos desplegado. Aquí hemos logrado ya alianzas con Benamérica, como lo dijo Vladimiro Mujica desde un comienzo, pero tenemos alianzas con Reporte Confidencial,
con el portal Sin Filtro de Mayor Petit, con el diario La Faena en la isla de Margarita, con Radio Metropolitana en Barina. Es una alianza reciente que por supuesto la manejamos con cautela y no podemos enviarle programas, pero ellos nos promocionan. Y yo creo que a la medida que cabalguemos en esa dirección, vamos a crear un gran engranaje comunicacional. Y yo quería que estuviera mi colega Eduardo Orozco, porque yo sé que él desde un comienzo y de que está afuera ha hecho esfuerzos enormes por alcanzar un objetivo parecido. Él tiene una página que se llama, una publicación que se llama Acento News, pero él también sabe lo difícil que es posicionar estas estructuras comunicacionales afuera. Entonces yo, como sé que es difícil, yo quiero que la constituyamos, pero para llevárnosla a Venezuela cuando haga falta defender la democracia en forma cabal. Así que pues es lo más que puedo decir. Ahí está el profesor Luis Núñez de Perú. Tenemos a William Cárdenas en España. Tenemos a otra gente en otras latitudes con las que hemos hecho contacto para crear programas y contenidos que fortalezcan esta plataforma. Así que si ustedes pueden de aquí en adelante, que ya la marca está registrada en Miami, ayudarnos a que esa marca funcione a manera de capítulo gradualmente en otras direcciones, en otros países, en otras ciudades, para que se sepa que el mensaje venezolano sigue siendo prodemocrático para ayudar a todos, no para salir nosotros al paquete nada más, sino que la democracia que se nos reinstaure en Venezuela sea una democracia que irradie el mismo propósito, la misma intención en todas partes. Así que bueno, yo dejo que ustedes intervengan. Me perdona que no esté hablando con la claridad de vida, porque estoy muy ronco. Ahí está Trino Márquez, mirador sociopolítico, el profesor Luis Núñez, ping-pong hemisférico, y hay otros tantos por allí pues que pueden dar fe de ello. Bueno, Así que los quien que quiera quieran pedir la intervenir, palabra, quien quiera intervenir, por favor, que levanten la mano o usen la manito que está aquí en React, la pantalla, que ponen aquí y ponen la manito así. Trino Márquez pidió la palabra. Adelante, Trino. Bueno, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de dónde se encuentre. Yo quisiera referirme al enorme esfuerzo que sé que vienen haciendo los promotores de esta iniciativa. Yo conozco a José Antonio Lares, con quien sostengo un programa desde hace varios meses. Antes en ese programa participaba José Manuel, pero sé que este es un esfuerzo colectivo que ha requerido la atención y la dedicación de muchos de ustedes. Es un esfuerzo, como señalaba José Antonio, que se hace ad honorem. Sé lo difícil que es conseguir financiamiento para este tipo de iniciativas. Creo que el esfuerzo hay que continuarlo porque, bueno, en la medida en que se dispongan de mayores recursos financieros, probablemente podamos tener una variedad y una extensión aún mayor de esta señal y de este conjunto de programas que constituyen Ojo con Eso. Entonces, bueno, en primer lugar, elogiar este esfuerzo tan notable y sostenido, porque ya son 8 años de permanencia en la red y en el aire. En segundo lugar, la vinculación de esto con la recuperación de la democracia, que es otro aspecto que me parece importantísimo. Como ustedes bien saben, las restricciones de la información en Venezuela son muy grandes. El gobierno se ha encargado de tumbar la señal de muchos medios digitales. Los medios tradicionales que fueron ampliamente conocidos en Venezuela, impresos, fueron comprados por el gobierno o están maniatados, están amordazados, no tienen publicidad. Los medios televisivos están también maniatados. Bueno, televisión como Venevisión o como Televen están amenazados continuamente y hay un nivel de autocensura muy elevado que impide que se transmitan las informaciones fidedignas de lo que está ocurriendo en Venezuela. No tienen una pauta
publicitaria que les permita sobrevivir con holgura. Los ciudadanos no tenemos canales de expresión para comunicar nuestras inquietudes, formular las denuncias que hay que formular. La defensa de los derechos humanos está muy limitada, por no decir que han desaparecido en la mayoría de los medios de comunicación. Entonces, medios como este que permiten, por supuesto, con las limitaciones del caso, dar a conocer la situación del país y abordar otros temas del contexto internacional que están vinculados con la realidad venezolana, son de una enorme importancia. Entonces, además de felicitar a quienes llevan bajo sus hombros esta iniciativa, también les pido que primero que continúen con el proyecto, que no decaigan, porque sé que en algunos momentos es muy difícil continuar con un proyecto, sobre todo que no recibe apoyo financiero sostenido. Y en segundo lugar, que no decaigan en su lucha por tratar de fortalecer las voces democráticas que existen aquí en Venezuela, que son muchas y que nos mantenemos. Yo estoy en Venezuela, yo no me he ido, yo estoy aquí. Por supuesto que asumo esta realidad, no corro riesgos innecesarios, pero sí me mantengo como una voz firme y una pluma, porque escribo con regularidad acerca de, no tanto de la realidad nacional como de la realidad internacional que está vinculada con la situación venezolana. Que bueno, Ok. los felicito de nuevo y los invito a que todos continuemos en este esfuerzo colectivo para que Sí, ustedes y el país vean sus frutos. gracias, Trino. Tiene la palabra el colega Eduardo Orozco. Bueno, de nuevo, gracias. Gracias, Trino, por esas palabras también que demuestran el conocimiento que siempre has tenido de la realidad de estos problemas tan graves, pues. Esto es como un tema para otro encuentro, pero yo creo que no se puede perder la oportunidad de hacer los comentarios que se están haciendo, porque el tema comunicacional, que ha sido una clave del proceso de rescate que se está desarrollando, el, y también unas realidades de carácter cultural, tecnológico, el tema de las tendencias, etcétera, que convierten el tema en una tormenta perfecta. Porque si tú sumas el tema cultural, por ejemplo, de la presencia de Internet, que está barriendo con los diarios impresos y está acabando con la televisión tradicional, eso lo sumas a la situación económica, pero no contabas con una dictadura. Entonces, entre esos tres aspectos, eso realmente crea una crisis monumental a todo nivel. Luego, con un país afuera, como ha insistido Tomás, que ha hecho también un esfuerzo por lograr articular todo esto, estas iniciativas, un país afuera que necesita vincularse y los medios son, por supuesto, el mejor método para vincularse. Bueno, eso crea una crisis grave. Sin embargo, hay mucha comunicación, a pesar de todo, aunque es dispersa o no está articulada, hay mucha comunicación yo diría que por el nivel intelectual de la propia diáspora y bueno, por la gravedad del problema, ¿no? Naturalmente, hay realidades que no hay manera de soslayarla, pues. La realidad el problema es tan grave, el problema es tan dramático que se inventan mecanismos de comunicación de diversa índole, aunque no estén articulados. La articulación es prácticamente imposible en este momento, sobre todo sin recursos, porque las tendencias comunicacionales tienden a dispersar, a multiplicar muchos canales, pero dispersos, a multiplicar muchos medios, pero sin contacto. Entonces, eso dificulta mucho tener un conglomerado. A menos que la única manera es un cambio de gobierno es el que va a permitir reunir esa dispersión en el exterior, por lo menos, porque ya en el país, pues está en el país.
pero yo creo que es un cambio de gobierno el que va a lograr alguna articulación más práctica. Sin embargo, eso no ha sido obstáculo para que infinidad, cientos de venezolanos, miles de venezolanos tengan canales de comunicación propios, porque ese es el fenómeno que nos agarra en medio del tema de la propia dictadura. ¿Sí? Como decía, Tomás Casi estaba enumerando los periódicos que ven en Venezuela en los 60. Bueno, Venezuela llegó a tener 115 diarios. Yo creo que esa es una cifra que no le hemos dado importancia, pero que revela un alto nivel de lectoría o de medios de comunicación en un país en relación a su población. Porque hay que ver en la cara 115 periódicos de papel diarios en un país donde ahora quedan 4 o 5 y Trino lo acaba de decir de nuevo, maniatados, silenciados, comprados, etcétera. Pues, o sea que ahí la dictadura ha hecho su trabajo a fondo y sin embargo está permanentemente asediada por la comunicación, por las declaraciones, por medios que se van colando por las redes y es el que ha permitido mantenernos en contacto. Así que realmente esa es una situación que merece un estudio para lograr sacarle provecho pues, a la inmensa riqueza intelectual que está dispersa hoy y que puede perfectamente engranarse en un sistema comunicacional. A mí me correspondió editar, pues yo creo mucho en el papel todavía. Hay un sector para el papel, hay un sector por la edad o por los nichos específicos de población o por los temas que perfectamente se pueden canalizar en periódicos de papel. No son medios globales, son medios precisamente localizados. Y me correspondió editar 8 ediciones de un periódico en Miami. Salía quincenalmente. Lo mató la pandemia, quedó tan mal que no se ha podido recuperar, pero es perfectamente recuperable. Es una idea que conversaba el otro día con Vladimiro a través que por América podía buscar unos recursos, porque es importantísimo ese enfoque desde el periódico. El periódico queda, el periódico se colecciona, el periódico tiene un impacto distinto, el periódico es creíble, que uno de los grandes dramas de las redes que utilizamos es que prácticamente todo lo que llega hay que verificarlo. Es un permanente contrabando, es una calamidad porque lo que crea es incertidumbre y confusión. Pero bueno, ese es un panorama rápidamente mencionado que debemos nosotros, como dice José, analizarlo y buscar los mecanismos para de alguna forma conseguir articulación de algunos grupos de trabajo, sobre todo donde hay mayor presencia venezolana. O sea, el caso de Colombia, por ejemplo, que está, la mayor población venezolana está en Colombia y es la más dispersa. No hay medios de comunicación prácticamente a diferencia de otros sectores que han sido un poquito más consolidados. Pero bueno, esa es parte de las labores futuras digo yo, de a partir de esta tarde, ¿no? Para esperar mucho, que hay que continuar insistiendo con esa terquedad que ha demostrado José Antonio. Así que bueno, gracias por la oportunidad. Perdón, Bueno, profesor Santana está, pero yo creo que Genaro, yo no sé si Genaro que propuso o pidió primero el derecho de palabra. Eh, sí, 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 viene Genaro y también William Santana que William tiene. Santana después, exacto. Ok. Exacto. Genaro, vamos a tratar de conciliar los tiempos para que nos alcance la grabación y que puedan intervenir todos, porque lo que nosotros requerimos es oír en esta oportunidad formulaciones y propuestas que nos permitan poner el canal en perspectiva, como lo acaba de decir mi profesor Eduardo Orozco. El canal y los medios impresos fueron las herramientas, y la radio también, por supuesto, fueron las herramientas comunicacionales claves para que la democracia durase el tiempo que duró en Venezuela y siempre abanderada por las grandes luchas de los pueblos y las sociedades. Pero yo en esta oportunidad he considerado que nosotros tenemos que empezar por la academia, convertir esta plataforma en una plataforma de corte pedagógico, formativo, de retoma de la conciencia, porque es la única manera de que engranemos a los 2 o 3 sectores generacionales que estamos hoy vivos y que representamos a Venezuela donde quiera que estemos. Entonces vamos a ver pues
si Genaro nos da luces al respecto, porque él fue vicerrector en una universidad como la Central y conoce de estos temas. Genaro. Bueno, muchas gracias y un saludo cordial a todos ustedes, alegrísimo, porque esto llegó a 8 años y gracias a la Virgen del Valle y a sus promotores. Pero bueno, ahí estamos. Efectivamente, hace ya largos 5 años yo me incorporé a este grupo con el objetivo de transmitir la mayor cantidad posible de información relativa al avance de la educación superior en Venezuela y formular sus aspectos fundamentales, conjuntamente con un grupo de colegas de varias universidades, pero especialmente de la Central. Ahí está Juan Troconi, que me acompañó desde hace bastante tiempo ya, Alexis Ortiz, que fue secretario de la universidad, y otros más que están permanentemente siguiendo el tema universitario, acompañado de miembros de la academia, de las academias nacionales. Ha aparecido por ahí eventualmente de medicina, de ingeniería y otras academias que contribuyen con el prototipo de mencionar la academia como elementos fundamentales del desarrollo y la adquisición de la libertad de nuestro país. Y en ese transcurso del tiempo, nosotros hemos atacado prácticamente todos los enfoques de modernización y de poner a la universidad en una perspectiva adecuada como futuro. Y eso ha dado lugar a conversatorios, material que transcribimos después de cada evento y que hemos perfeccionado hasta el punto de que hemos hecho un libro con los resultados fundamentales que han salido de cada una de esas participaciones en línea. Y lo está disponible ya. Afortunadamente, se enriquece cada vez que se hace un programa de esta naturaleza y que apunta en las direcciones más increíbles de la situación de la academia venezolana. Sin embargo, hemos previsto hacer un segundo ciclo y es fundamentalmente soluciones. Todo el análisis que se ha hecho apunta a enriquecer las soluciones previstas para lo que va a ser la universidad del futuro. Estamos empeñados en seleccionar temas claves y problemas claves que se derivan de esta gestión terrible que ha sido este régimen y su reconstrucción requiere un esfuerzo educativo espectacular y estamos pensando bien el asunto, hemos escrito bastante, sin embargo, entonces hay que ahora apuntar a soluciones compartidas, soluciones que tienen que ser conversadas y tratar de influir en los decisores de un nuevo gobierno. Por ahora, todo el trabajo que se hizo durante 5 años, sistematizado en las partes fundamentales, han sido entregadas a los líderes que están manejando el cambio. De tal manera que estamos seguros de que esas sugerencias se han recogido en sus discursos y planteamientos y que realmente han puesto a la educación superior y han proyectado a la academia hacia un futuro más conveniente para nuestro país. Así que agradecido por su atención y felicitaciones nuevamente. Pero yo debo hacer hincapié en que el profesor Genaro Mosquera tiene un programa en este canal, como lo dijo él desde hace 5 años, que se llama Itinerario Académico, y que justamente por su intermedio también se logró enganchar en nuestra formulación semanal a la Universidad del Zulia y a otras organizaciones académicas que de alguna manera también han enriquecido ese compendio que dice el profesor Genaro que tiene ya estructurado como una especie de libro. Todo lo tratado aquí en el campo agrícola, en el campo de la salud y así por el estilo, han sido compendiados y es un material muy útil a futuro. Pero nos está pidiendo la palabra William Santana y luego le va a corresponder a Víctor Rodríguez, que también nos ha pedido la palabra, que ellos forman parte del Foro Venezolano de Política Exterior. Víctor es el presidente y William es el secretario ejecutivo. Ellos van a hablar también porque también tienen programa con nosotros. Adelante, William. Sí, muy buenas tardes. Bueno, lo primero que tengo que decir es que me uno
a esas felicitaciones por la tesonera actividad y extraordinaria y tu capacidad tan grande para hacer todo este proyecto maravilloso que cada día crece más. Y también quisiera decir que te agradezco, José Antonio. Bueno, también reconocer tus sabias palabras que recién acabas de pronunciar en tu mensaje. Pero que te reconozco y te lo he dicho en otras oportunidades y lo quiero hacer ahora delante de ustedes, que durante todos estos años que hemos transmitido el programa de Diplomacia a su alcance, pues yo me he sentido obligado me he sentido la responsabilidad de transmitirlo de la mejor manera posible y eso me ha llevado a mí a que en cada programa no solamente se analizaban los aspectos informativos de las noticias internacionales, sino que siempre tratando de presentar un marco teórico, su relacionamiento con lo que son las teorías de las relaciones internacionales para una mejor comprensión de la audiencia. Entonces, bueno, para no extenderme en el mensaje, pues simplemente reiterarte, en este momento tengo unas vacaciones, como sabes, pero lo retomaremos y adicionalmente también te reitero toda mi disposición y en lo que para contribuir en que este esfuerzo siga creciendo y se logren los objetivos que tú has planteado. Muchas gracias. Gracias, William. Sí, efectivamente, William tiene un programa con nosotros que se llama Diplomacia a su alcance. Y yo voy ahora a darle la palabra a Víctor Rodríguez Cedeño, quien es el presidente de ese foro venezolano de política exterior, al que está adscrito William, y luego interviene de nuevo Vladimiro Mujica. Y después el profesor Troconi. El micrófono, profesor embajador. Buenas tardes. Ante todo, bueno, muchísimas gracias, José Antonio, por esta oportunidad y me complace muchísimo, es un honor para mí compartir con todos ustedes, gente de prestigio intelectual y personal, que han contribuido muchísimo con el programa y con todas las actividades que llevan a cabo. Yo creo que hay que celebrar este 8º aniversario y hay que apoyar la iniciativa de seguir adelante, porque no es un canal simple, como lo dices tú, José Antonio, es un canal que además de informativo es formativo. O sea, estamos tratando de llevar, y cuando yo voy a tu programa a hablar de la Corte Penal o de la Guyana o de la justicia transicional, buscamos lo académico para mostrarle al público, que es enorme ahora, gracias a Dios, mostrarle las realidades, pero las realidades con fundamento académico, son no la información simple, banal, muchas veces contradictoria, tergiversada. Nosotros damos elementos para que la gente piense, para que la gente decida. Yo creo que eso es parte de un tema muy importante que es la educación ciudadana, la educación cívica. O sea, estamos en un proceso de transición que va a necesitar de estas iniciativas, de estos canales, un proceso en donde toda esta gente joven que está fuera en la diáspora, que como dice Tomás, son 9 millones que están y muchísimos van a participar en ese proceso, tienen que oír lo que está sucediendo, cómo deben manejarse los problemas visto a futuro. Yo creo que es una grandísima oportunidad. Yo apoyo plenamente toda esta iniciativa. Te felicito de verdad y creo que tenemos una herramienta en la mano para el cambio que necesita Venezuela. Es una grandísima oportunidad y yo definitivamente te sigo apoyando. Y ya creo que esta semana tenemos otro programa el viernes sobre un tema también importante de relaciones de derecho internacional, relaciones internacionales. Seguimos conversando. Muchísimas gracias, de verdad, y bueno, un placer compartir con todos ustedes. Gracias, embajador. Me pidió la palabra Vladimiro, pero no sé si se la quiere ceder primero a Troconi o... Absolutamente, por favor. Sí, adelante. Bueno, estimados, un placer. Saludos a todos. Me sumo también a la felicitación por la consistencia y la continuidad de una iniciativa que no es fácil extenderla por 8 años, mucho menos en las condiciones por las cuales nosotros hemos estado atravesando durante 20 y pico de años en el país. A mí me une a la comunicación material genético. Soy hijo de periodista
ya fallecido de hace muchos años, Guillermo Tell Troconi, quien tuvo sus mejores tiempos a nivel del nacional como jefe de información. Ya de eso hace muchos años que el viejo nos dejó, en el año 87. Pero logramos crecer y criarnos en una familia en donde el Nacional y los otros periódicos estaban en la casa todos los días. Y yo sí creo que el papel periódico es muy importante en la vida de todo ciudadano. Eso ha sido sustituido por los avances tecnológicos, pero creo que lo que implica un periódico en la formación de la gente no lo puede reemplazar ningún otro medio de comunicación. El periódico sigue siendo la vía más consistente para garantizar recoger allí el sentir y la cultura en evolución que están teniendo las sociedades. De manera que eso es fundamental. Ahora, nosotros estamos haciendo uso de las distintas oportunidades existentes y estos mecanismos que hace uso, ojo con eso, son excelentes para lo que estamos atravesando nosotros y lo están haciendo muy bien y la diversidad de enfoque que aparecen a través de esta plataforma, creo que eso lo demuestra. A mí se me ocurre que sería interesante ver si se concreta para que una vez al mes los coordinadores o responsables de cada uno de los programas que se transmiten por Ojo con Eso puedan tener una integración y hacer análisis cruzados de todos los materiales que se están discutiendo en todos y cada uno de ellos, a ver si eso puede ir permitiendo construir esa plataforma que tú consideras y propusiste, José Antonio, porque es difícil lograr la integración si tú no buscas un punto de partida. Y eso podría ser un punto de partida en donde los responsables de estas distintas iniciativas puedan intercambiar opiniones, ideas e iniciativas y tomar a lo mejor una propuesta integradora de todas estas aristas que están cubriéndose y que forman parte del problema venezolano, que se están tocando a través de los distintos componentes. Yo tengo la participación con Genaro en particular a través de itinerario académico. Creo que allí estamos pretendiendo hacer una visión integral de todas las distintas actividades del país que están siendo afectadas como consecuencia de esa debacle y destrucción política que hemos estado sometidos. Creo que alguna conducta en ese sentido puede ser de utilidad. Nuevamente los felicito. Estoy con frecuencia pendiente de los distintos enfoques que se presentan en Ojo con Eso TV. Soy asiduo ya veedor de estos programas y bueno, eso ayuda mucho para que uno se mantenga informado y aumente la información y la cultura alrededor de los distintos problemas nacionales e internacionales. Mucho gusto a todos. Un placer. Gracias, profesor. Me anunció el doctor Rodrigo Valverde, que es médico, docente y pediatra, que tiene un programa con nosotros que se llama Ojo con la Salud toda la semana, que tuvo que ausentarse a atender una emergencia. Pero déjeme decirle que es uno también de los programas pioneros que nosotros iniciamos, Ojo con la Salud, porque a través de esta plataforma hemos querido concientizar a los pueblos nuestros a que la salud está primero y que un país con ciudadanos sin buena salud deja de ser productivo. Y ese programa, de verdad, pues me lo han pedido de varias emisoras. En estos días ya empezó a difundirse en Radio Metropolitana en Barinas, porque es un programa leccionador del día a día, de las enfermedades y los problemas que tienen los pueblos. Entonces yo creo que en esa dirección andamos, Juan Troconi, y yo creo pues que podemos formar talentos en muchas esferas si nos lo proponemos, y cuando el papel vuelva, bueno, ya estaremos allí también, seguro. Vladimiro. Mira, muy corto porque sé que está a punto de acabarse el tiempo con el programa. Lo único que quería mencionar es en relación con lo que señaló José Antonio.
que estaban buscando iniciativas de cosas que se pudieran hacer y nosotros desde Benamérica y también desde el MCBM primero Benamérica, hemos estado discutiendo nuevamente el lanzamiento de una idea que fue aprobada hace más de un año, que es una escuela de valores, pero la estamos reformulando para convertirla en algo que sea también una plataforma educativa. Entonces, esa plataforma se puede perfectamente inscribir y converger con las iniciativas de Ojo por Eso, sobre todo por las reflexiones que se están haciendo aquí sobre las cosas de Venezuela. Debo apuntar que creo que para todos nosotros es un problema y un problema muy serio el hacer que las reflexiones en la diáspora lleguen a los espacios donde se están tomando decisiones en Venezuela. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar muy conscientes. La diáspora tiene un papel fundamental que cumplir, pero el cumplir ese papel fundamental requiere que nosotros tengamos las conexiones y los espacios adecuados para avanzar esas propuestas. Y eso no es un problema nada trivial en la situación actual de Venezuela. Muchos de nosotros tenemos conexiones con gente que está en el liderazgo político del país, pero eso no es suficiente. Hay que transformar esto en una iniciativa con peso propio y yo creo que en esa dirección tenemos que movernos. Aquí hay varios que han estado haciendo este mismo tipo de planteamiento, especialmente Tomás, y yo lo estuve haciendo también en la presentación de su libro en Miami. Digamos, hay un espacio que tenemos que hacer converger, que este no es el momento para hablarlo, pero solamente quería mencionar pues que Benamérica tiene esa iniciativa, y yo se lo había dicho a José Antonio, y que ahí podemos tener un espacio para converger. Sí, seguro. Por eso la idea aquí es debatir en la medida de lo posible este canal en perspectiva para buscar todas las confluencias habidas y por haber en las distintas ramas del saber. Y en el saber está la clave para rescatar un país y convertirlo en algo diferente a lo que es hoy día. Aquí están con nosotros, por ejemplo, William Cárdenas, quien es presidente del Comité Interamericano contra la Impunidad en Venezuela. Me perdona que estoy ronco. Y con él hemos tenido muchísimos programas, bastantes programas, donde William nos da cátedra y nos indica cómo se tiene que manejar con paciencia estos temas, porque a veces nos desbocamos, incurrimos en torpeza y calificamos las cosas de manera indebida. La justicia, y está dicho no de ahora, sino de siempre, es lenta, pero llega. Y entonces el caso de Venezuela está inmerso en un marco de una justicia necesaria en muchos ámbitos. Y yo creo que esos equilibrios pues se están trabajando. Yo no puedo adelantar nada. William, estoy seguro que tampoco lo va a hacer porque no se va a desbocar a decir cosas que no son. Me está pidiendo la palabra, pero William primero me la pidió Eddie Ramírez de Gente del Petróleo, que también está con nosotros. Le damos la palabra a William y luego va a Eddie y luego a William. Bueno, solamente para felicitar a todos los promotores de este programa. He tenido oportunidad de escuchar observaciones, comentarios muy interesantes, orientaciones sobre todo. Particularmente me llamó la atención pues todo lo referido a la diáspora, los mensajes muy claros del área hacia dónde debemos ir, de Eduardo Orozco y de otros, ¿no? Quienes tuvimos oportunidad o la necesidad de vivir el exilio de otras dictaduras, cuando Jiménez, por ejemplo, bueno, yo era muy joven, tenía apenas 15, 16 años. Eso era un exilio donde había un grupo grande de adecos, un grupo pequeño de comunistas, un grupo más pequeño todavía de copellanos y un minúsculo grupo de militares. Entonces era mucho más fácil ponerse de acuerdo. Sí, sin embargo, habían disonancias, habían discrepancias. Hoy en día la situación es mucho más compleja. Cuando regresé en el 58 a Venezuela, bueno, ya Víctor Rodríguez Cedeño bailaba con los supersónicos allá y su pandilla en el paraíso. Este, pero entonces es muy importante ver porque lo que uno percibe es que hay un periodismo excelente que se está haciendo en la diáspora, pero también hay un periodismo muy perverso, realmente desorientación, de desorientador, de tirapiedras. Entonces un programa como este está llamado pues a servir de faro, de guía a la diáspora de manera pues que no se va a lograr pues la cohesión, no se va a lograr la unidad porque eso es muy difícil porque es una diáspora muy diferente, pero que sí la mayoría logremos un poco encauzarnos, dejar el fanatismo que realmente nos está tapando la mente, que creemos que la cosa es blanco o es negro.
Muchas gracias. Me encantó estar en este programa. Seguro, Heidi. Bueno, nos mueve buscar equilibrios, sin duda alguna. No confrontarnos en forma extrema y matarnos los unos a los otros. Por el contrario, las soluciones van a llegar y tienen que llegar con inteligencia y con planteamientos concretos como los que hacen aquí. Yo quiero saludar de manera muy especial a Jean-Pierre Chauvet, que es hombre del petróleo también, que se ha movido durante muchísimos años vinculado con nosotros. Silenciosamente hemos hecho programas excepcionales donde nos ha dado lecciones sobre lo que es el mercadeo del producto y sus derivados y cómo se han equivocado muchas gestiones y tareas en la búsqueda del rescate democrático, pero que él está empeñado y convencido de que si no defendemos la principal materia prima del país, que es el que nos dio el bienestar que vivimos en la primera etapa de la democracia y el que habremos de vivir cuando regrese, estamos perdidos. Es así, Jean-Pierre, ¿no? Sí, mira, gracias por darme esta oportunidad. No sabía cómo manejar la situación de la mano elevada, pero quería tomar unos minutos para decir lo siguiente. Primero, que quiero, por supuesto, felicitarte a ti, José Antonio, por estos 8 años de esfuerzos y dedicación a tratar de unirnos a todos y poder tratar temas tan importantes como son todos los temas que involucran lo que podemos llamar el proceso de recuperación de Venezuela. También, por supuesto, aquí hay compañeros de trabajo los cuales tengo que también que mencionar, las labores que ha hecho el profesor Mosquera, las labores que ha hecho Benamérica, el grupo VAPA y todos ustedes que han participado en diferentes categorías de lo que se llamaría los asuntos importantes de cómo recuperar a Venezuela y poder hacer un proceso de transformación en lo que está pasando hoy en día. Sin embargo, no nos podemos olvidar de algo, que hoy en día realmente Venezuela está en una situación muy crítica, porque las labores que está haciendo Washington con respecto vamos a decirlo así, a las labores de las labores de narcotráfico que están haciendo en contra del el crimen organizado, los terroristas que están notificados como el gobierno, la administración de Maduro y sus cómplices. Hay un proceso que hoy en día estamos justamente en un proceso de como un punto de quiebre, donde en cualquier momento nosotros deberíamos estar preparados para tomar las riendas del país. Y dentro de ese proceso, que puede tardar lo que vaya a tardar, porque realmente es difícil pronosticar cuánto es, pero lo que yo veo que nosotros deberíamos estar todos preparados para lo que hemos siempre hablado del día D+1. ¿Ok? Exacto. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque realmente todas esas labores que hemos hecho en los últimos 8 años por proponer planes de cómo se va a tratar el proceso de la salud, el proceso de la industria petrolera, el proceso de los trabajadores petroleros que fueron votados en el año 2002-2003, el proceso de cómo vamos a manejar las expropiaciones que se hicieron durante la época de los últimos 25 años, el proceso de cómo vamos a manejar la situación de Citgo, que tú sabes muy bien, José Antonio, nosotros hemos estado involucrados en la defensa de esos activos aquí. Entonces, lo que yo le quería preguntar a todos ustedes es cómo podemos nosotros integrar todo este trabajo con el trabajo que está haciendo el grupo de María Corina Machado, ¿ok? Es decir, lo que yo no he podido lograr, y se los digo con toda franqueza, pues nosotros hemos hecho varias propuestas a ese grupo, es cómo podemos integrar a esta cantidad de conocimiento que tenemos aquí. Somos asesores de muchos años. Si a nosotros no nos utilizan en ese proceso de transición, en ese proceso de reconstrucción, tú no le puedes dar esto, es más, que nos van a necesitar, porque no va a haber suficiente capacidad intelectual dentro de Venezuela para lograr ese proceso de reconstrucción. Entonces, lo que yo no he visto hasta ahora es un proceso de integración. ¿Cómo le podemos nosotros decir al grupo económico, al grupo político de María Corina Machado, oye, señores, vamos a empezar a trabajar juntos en todos estos planes que están propuestos para lo que se llama el proceso de transición, el proceso de recuperación, el proceso de reconstrucción? Y eso es lo que siempre he notado, y les digo sinceramente, es una preocupación muy alta, porque estamos justamente
al borde del punto de quiebre. Sí, Entonces, le dejo esa inquietud a ustedes todos que han trabajado con esto para ver cómo podemos empezar con tu programa, con los programas de Benamérica, con los programas de VAPA, con los programas del profesor Mosquera, cómo podemos empezar nosotros a establecer contacto y a integrarnos mutuamente. Gracias por el tiempo, gracias a todos ustedes, de verdad que los felicito enormemente. gracias, Jean-Pierre. Sí, bueno, efectivamente hay iniciativas en ese sentido. Sabes que disponemos de muy pocas herramientas porque este es un canal que no tiene los grandes recursos, pero sin embargo cada uno de los productores de programas están compilando lo que aquí hacen y dicen y lo están convirtiendo en textos y contenidos como propuestas concretas y se está tratando de llevarlos a las instancias políticas adecuadas. Y yo creo que eso está ocurriendo. Y bueno, esperemos que eso se siga consolidando y que los productores que vengan de ahora en adelante puedan también contribuir a que esos materiales se formalicen y se presenten de manera concreta ante esas instancias políticas que tú dices. Me perdona que estoy ronquísimo. William, por favor, William Cárdenas. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos y me complace muchísimo compartir con ustedes lo que es la celebración de 8 años de un esfuerzo sostenido, un esfuerzo inquebrantable, común, que yo creo que es el común denominador de todos los que estamos reunidos ahora mismo aquí, ¿no? En esta celebración de los 8 años de Ojo con Eso, ¿no? Yo quiero felicitar a todo el equipo y felicitar particularmente a José Antonio, con quien he tenido la suerte de ir haciéndole seguimiento a todos estos procesos que hemos venido viviendo. Son procesos muy difíciles, muy complicados. Nunca nos imaginamos que íbamos a tener que dedicar tantos años de nuestra vida a luchar por el retorno de la democracia y de la libertad a Venezuela. Pero a todos nos une esa vocación, ese amor por Venezuela y nos une esa constancia en la lucha. Entonces, mira, motivo especial, ¿no? Desde CICIBEN, desde el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, donde un grupo de venezolanos también luchan de manera denodada por que se haga justicia por todos los crímenes que se han cometido en Venezuela. Y también desde la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, plataforma que tuvo hace 23 años, tuvo mucha visión, ¿no? Aquí en España fue el primer lugar en donde se denunció a Hugo Chávez Frías por crímenes de lesa humanidad. Para nosotros no existía ninguna duda del tipo penal ante el que nos encontrábamos. Y en la Audiencia Nacional Española nació lo que hoy está en La Haya, ¿no? El procedimiento, la querella que se presentó aquí en La Haya fue remitida a finales del año 2003, fue remitida a la Corte Penal Internacional y es justamente esa querella la que existe ahora con el nombre de Venezuela 1, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo, 18 años tuvimos que soportar unos fiscales que caramba, nos dejaron muy defraudados en torno a las funciones que debería tener esa actividad en la Corte. Luego han pasado otras cosas y estamos, bueno, pues ahora mismo en una perspectiva bastante compleja, pero mucho más interesante de la que teníamos cuando empezamos. El mundo es complejo, el mundo que estamos viviendo ustedes lo saben al igual que yo, es bastante difícil. Hay escenarios de conflictos, hay escenarios de guerra en diferentes lugares, en diferentes continentes y nosotros continuamos con nuestra tragedia particular, la tragedia de Venezuela.
Y me llamaba mucho la atención la intervención de Jean-Pierre, la que antecedió, ¿no? Porque yo estoy en esa línea también, ¿no? En esa línea de, y si llegó la hora, ¿estamos preparados? Yo creo que sí. Yo creo que sí estamos preparados. Y hay dos palabras que nos tienen que dar mucha fe. Esas palabras son confianza y seguridad. Confianza en que quienes nos lleven a un desenlace van a tener las capacidades y la inteligencia para poder desarrollar el proceso que viene, que es tan complejo y tan difícil como el que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Yo creo que sí, que lo que se está haciendo pretende ya que se produzca un desenlace. Pero luego viene la otra parte, ¿no? La realidad. Cuando ya estemos en ese escenario, allí hay otra palabra, esa otra palabra que vamos a tener que tener presente es la palabra seguridad. Nosotros necesitamos seguridad jurídica, seguridad personal, seguridad alimenticia. Son muchas cosas las que vamos a necesitar, ¿no? Y ese escenario obviamente va a implicar reformas. Para que pueda haber paz, va a tener que haber justicia. No es venganza, es justicia. Y para que haya justicia tienen que producirse una cantidad de hechos importantísimos. Yo creo perfectamente que tendrá que reformarse la Constitución en algunos aspectos delicadísimos que hoy están proscritos por la Constitución, pero que tendrán que variar para que la justicia pueda alcanzar a una cantidad de individuos que no solo han sido protagonistas de los crímenes, sino que han colaborado, han cooperado, han sido cómplices y caramba, se han entronizado aprovechándose de la mengua en la vida de todo un pueblo, ¿no? Entonces, esa reforma constitucional es fundamental, ¿no? Fundamental. Venimos en la plataforma democrática, venimos trabajando en eso. Bueno, hay de la reforma jurídica, hay muchas cosas que se tienen que hacer. De la reforma, lo de los activos, lo mencionaba Jean-Pierre, ¿no? Los activos, la recuperación de los activos del Estado venezolano. Pero además de eso, sabemos que no todo va a ser jurídico, ¿no? O sea, no es solo la reforma del sistema judicial para que haya justicia en Venezuela, también necesitamos otros esfuerzos tan importantes, ¿no? En la economía tendrá que producirse un necesario intercambio con un mundo que empiece a confiar en nosotros, que empiece a creer en nosotros. Hace falta financiamiento para hablar de recuperación. Yo creo que esos escenarios hay gente que está trabajando en ellos y, por supuesto, nosotros estaremos como soldados para colaborar y contribuir con todo lo que haga falta, ¿no? Entonces, son muchas cosas, la recuperación de los valores, la recuperación moral, un proceso, nos viene un proceso de transición. Es que después de lo que hemos vivido, sería un error pensar que al día siguiente vamos a estar en el paraíso terrenal, ¿no? Tendremos que trabajar mucho en la educación. Hay gente que no conoció otra cosa que no es, jóvenes que no conocieron otra cosa que no sea esto que se ha vivido en los últimos 25 años. Entonces, eso va a requerir un gran esfuerzo. Educación, mencionaba salud, bueno, la seguridad alimentaria. Si hemos sido sometidos a un exterminio, a la gente le cuesta admitirlo, pero el concepto jurídico es la palabra exterminio. Nosotros, Bitoco lo sabe perfectamente, hemos estado en la Corte Penal Internacional tratando de que entiendan que en Venezuela se produjo la privación intencional de alimentos y medicina. Y eso se llama exterminio.
y el pueblo venezolano ha tenido que salir huyendo del país porque no tenía que comer y un pueblo que no tiene que comer se enferma. Y cuando te enfermas, te impiden acceso a la medicina, bueno, pues tienes que huir, ¿no? Y entonces esa diáspora ha sido la consecuencia, es un destierro total de millones de venezolanos. Entonces yo sé que en todo este esfuerzo colectivo, porque todos los que estamos aquí hemos participado de alguna manera en ello, ¿no? Todo ese esfuerzo va a estar a disposición de quienes necesiten que se les hable y se les diga hacia dónde podemos ir de manera sensata para volver a recuperar, no aquella Venezuela, pero sí una Venezuela que sea noble, digna y vivible para nuestros hijos, ¿no? Entonces, por eso, José Antonio, te felicito y te envío mi más fuerte abrazo, que ojalá estos 8 se multipliquen, pero ya en un tiempo de paz, de libertad y de felicidad para todos, que es lo que en el fondo todos deseamos, ¿no? Seguro. Entonces, es mi opinión. Perdónenme que me haya extendido, pero me parecía importante que recogiéramos esto porque el momento en el que, ojo con eso, está cumpliendo 8 años, estamos en una coyuntura muy, muy especial para los venezolanos, ¿no? Un abrazo, muchas gracias a todos. Gracias, William. Sin duda alguna que más que esclarecedor no podía ser. Yo he conversado contigo muchas veces y sé que la paciencia cuenta en estos casos. La hemos tenido, la vamos a seguir teniendo, pero no vamos a dejar de trabajar con el ahínco necesario. Por aquí está el abogado o filósofo Wolfgang Hill, que no lo he oído hablar, y aquí hay alguien debajo de él que no sé quién es, que si me aclara, por favor, creo que no te veo bien, creo que es Freddy Núñez, ¿no? Juan José Monsanto. No, y aquí arriba, Juan José Monsanto tampoco ha intervenido. ¿Quién está aquí? Que dice iPhone, pero no tiene el micrófono ni la cámara. No sé quién es. No puedo mover la manito. Hostia, Antonio. Pido la palabra. Antonio, te pidió la mano Eduardo. Eduardo. Y después viene José Manuel Serpa. Ajá, pero es que hay alguien aquí que no sé quién es. Mira, Bueno, Monsanto habla Eduardo. me está pidiendo José Manuel Serra. Yo no le he pedido, yo lo que estaba era aplaudiendo a William. Ok. José Manuel. Pero yo en realidad, este es un evento, digamos, para celebrar los 8 años de nuestra organización. Nosotros tenemos un banco de proyectos y aunque ustedes no lo crean, tenemos una larga lista de gente que tiene programas para trabajar con nosotros y no hemos podido incorporarlo. Tenemos programas deportivos buenísimos, tenemos programas de humor buenísimos, tenemos programas de gastronomía, de música, en fin, tenemos muchísimas cosas. Y en el camino del desarrollo del proyecto, a nosotros en la parte de INVIR Record nos ha tocado promover esa visión hemisférica que es, casi siempre menciona José Antonio. Y en ese sentido, tenemos en lista de espera países como España para desarrollar en España. Incluso lo presentamos ante una organización de la Unión Europea, desarrollar un capítulo de Ojo con Eso en España. Y quiero decirles que en el caso mío particular, hay también una visión política que no se queda en salir de este gobierno. A mí me parece, yo tengo por raíces, como dice el profesor Troconis, Juan Troconis, yo tengo por raíces 2 países, aparte de este que ya tengo 7 años, a lo mejor voy a ser también norteamericano, pero tengo 2 países a lo largo de mi vida que no son tan fuertes como Venezuela en mis sentimientos, pero que pesan mucho, que son España y Cuba. Para mí la caída de la dictadura cubana es tan importante como la venezolana. Mi papá nació en España y se crió en Cuba. No vino a Venezuela cuando llegó Fidel, mucho antes, y se fue cuando llegó Fidel de este mundo en Venezuela.
pero a mí me preocupa muchísimo el tema de que el comunismo, que es una ideología que se centra mucho en el odio y en la maldad, se haya unido con la delincuencia internacional. Y yo creo que tenemos un problema en Cuba y en España, y también lo tenemos en Nicaragua. Y en la época que yo estudiaba en la universidad, este que le está hablando sería un gran reaccionario, porque yo era de izquierda. Pero cuando fui a Cuba y cuando conocí, incluso que estuve en España hace poco, me di cuenta de que el problema no es solamente venezolano. El problema es casi que del mundo. El problema es la autocracia, el problema es la debilidad de la democracia, la fragilidad que tiene la democracia. Yo hubiera querido, no sé si él quiere hablar, en uno de los programas que yo tengo, uno es inteligencia económica, voy a hacer una pequeña propaganda, donde entrevisto a todas las personas que están metidas en proyectos económicos y es muy interesante. El otro, cuyo nombre no le gusta a mi amigo el presidente de América, se llama Díaz Porzuela. He logrado muchísimo entender muchas cosas de la diáspora. Y en ese programa tuve la oportunidad de hacerle ya varias entrevistas a Wolfgang Hill. Wolfgang Hill es un filósofo que tiene muchos años escribiendo en prensa y publicando e investigando sobre la democracia. Y nos ha tocado de a Porzuela hacer una serie de entrevistas sobre ese tema. Yo creo que la democracia hay que enseñarla desde primaria. Yo no sé si con inteligencia artificial podemos darle la matemática y la química a la tecnología y formar eso que también defiende mucho José Antonio y que han hablado ustedes, William Escalante y todos ustedes, que es la formación de ciudadanía, la formación de valores cívicos. Yo me siento terriblemente culpable porque en mi vida de profesor muy poco me salí del programa académico y cuando ya estaba terminando, todavía no he terminado porque no me he jubilado. En los últimos años me he dedicado a hablarle más a los alumnos de cómo hay que ser, de cómo hay que comportarse, de cómo hay que vivir con autenticidad y sobre todo con la defensa de los valores. Creo que en la nueva educación eso es tan o más importante que el conocimiento científico. Hay que formar seres humanos y eso se nos olvidó un poco en la pasión por el conocimiento puro. Bueno, eso era todo lo que quería decir. Sí, Hay muchos proyectos y si tienen proyectos, vengan a hablar conmigo que los convertimos en programas. sí, efectivamente, aquí está con nosotros el embajador Juan José Monzán, quien tiene una larga experiencia en distintos países latinoamericanos en cuanto a lo que significa la solución de conflictos. Y con él tocamos permanentemente estos temas y él no ha intervenido. Yo quisiera que por lo menos Juan José, pues, que tiene un programa que se llama Palestra con nosotros, nos diera una breve visión de lo que él cree que pueda ocurrir de aquí en adelante. Juan José, adelante. Buenas tardes. He estado escuchando con mucha atención y sobre todo con el beneplácito de la proyección de la Venezuela que pensamos es la que va a venir. Pero primero quería felicitarte, José Antonio, porque hace 8 años tú me diste una llamada acá a Miami. Me hablaste, mira chicos, que Manuel Teruel te recomienda, que no sé, estoy en esto. Y inmediatamente capté lo que quería y desde entonces hemos estado trabajando juntos. Vi tu etapa también cuando quisiste editar un periódico y entonces llevarlo a los consultores médicos y yo no entendía muy bien aquello, pero eso lo que demostraba o me demostró era el desespero de una persona profesional que se veía, estaba en Panamá en ese momento, si no me equivoco, Es correcto. que se veía impulsada a no estar simplemente en el exilio lamentando, sino que había algo que hacer. Y tú eres periodista y tenías un instrumento, tienes un instrumento que es la comunicación en las manos, que imagínate, y lo conseguiste en 8 años, que estás reuniendo a todas estas personas que tienes a tu lado, todos expertos en diferentes ramas del quehacer, no solamente profesional, sino el quehacer de la diáspora. No sé ya cuántos millones somos un país
más grande, tenemos más gente que El Salvador y Panamá juntos, somos un país completo. Y esta es una manera de unificarnos y oírnos. Y nos hemos estado oyendo y cada uno tiene su razón de ser y de pensar y de sentir. Yo creo que ya sobre Venezuela hay una decisión tomada. ¿Cuándo será? ¿En qué momento será? No sé, pero ya está tomada. Lo que sí desearía de corazón es que cualquier que sea la decisión que se vaya a tomar, la apoyemos, sin cuestionamientos elitistas, sin cuestionamientos de derechos humanos, porque derechos humanos, como dice Bukele, con los mareros, bueno, ¿y qué pasa con los derechos humanos de la gente que quiere vivir en paz y que contribuye, que educa, y que es médico, que es maestro? Estamos en guerra cultural. Más allá de la guerra venezolana, el mundo está viviendo una guerra cultural. Hay un enfrentamiento. El profesor nombró uno de los países que más, no que más me preocupa, pero sí que uno de los países que más me duele, porque todos venimos de allí, España. España está en vía de autodestruirse con todo lo que está pasando, con ese concepto podemista de lo que debe ser una nación, y cómo se compran y se venden voluntades, y jueces y fiscales, y ese apremio por llevar gente del Islam para ir desmantelando la civilización occidental. Eso no solamente se está viendo en España, aquí en Estados Unidos, si algo hay que rendirle pleitesía es las alertas, las alarmas que está dando el nuevo gobierno, como el wokismo estaba acabando y desmantelando los valores occidentales. Y los valores occidentales no por añoranza, sino porque son los eternos, pues el bien y el mal siempre están enfrentados, y el bien y el mal lo conocemos desde las primeras líneas de la Biblia, no por ser religioso, sino por el tiempo. Esta es una civilización que está sometida ya no al comunismo, como dice uno de los que está participando, sino de los huérfanos, de las viudas del comunismo. Con ese vacío intelectual y espiritual que les quedó cuando se derrumbaron el muro de Berlín, cuando se disolvió la Unión Soviética, se quedaron sin nada, no tenían nada. Y todo lo vivieron ahora con la transexualidad, con el islamismo militante, con el transgénero, desmontando todos los valores que nos hicieron grandes durante 4, 5, 6 siglos, 10 siglos, 20 siglos. Esto viene de la civilización judeocristiana. Pero la reacción se está dando. Está en la situación que se está dando la reacción. Y cualquiera sea la solución, yo siempre he planteado desde hace alrededor de 15 años, se puede estudiar o no, que tal como estábamos los venezolanos en este momento, el problema no era Venezuela, sino la región. Y si era necesaria una fuerza multilateral para rescatar el país y regresarle la libertad a los venezolanos y la tranquilidad a la región, basándonos en el acuerdo de Palermo, por ejemplo, pues había que hacerlo. No hay que tener miedo a la violencia. ¿Cómo le vamos a tener miedo a la violencia si hemos estado sometidos a la violencia todos los que estamos aquí presentes? El hecho de estar yo viviendo en un país que no es el mismo, que no entienden ni me entiendo a mí, ni me entienden a mí, ni yo los entiendo a ellos, ya es una violencia. Entonces te van a estar levantando de todos los días cómo voy a conseguir el sustento de la casa con una profesión que aquí no me sirve. Es una violencia, y como yo, los 20 y tantos millones de venezolanos que están fuera. Por eso es que yo pienso que no está en el vacío. Esa guerra cultural hay que aceptarla y asumirla, porque es un cambio civilizatorio. Lo que pasó en Argentina ayer a mí me derrumbó un poco porque independientemente del temperamento de Milei y su manera expresiva de dirigirse al adversario, independientemente de ese estilo, él enfrentó la guerra cultural y comenzó a desmantelar el kirchnerismo, que es el chavismo, el madurismo y todo esto que hemos estado hablando. Todo eso, la señora presa y desde un balcón exaltando las masas,
Entonces, cambiar todo eso, rescatar para América Latina, era importante mantener, no me refiero a lo económico, soy un poco economista, cualquiera de los que está aquí presente pudiera decir si es viable o no el modelo de los libertarios, pero sí la guerra cultural la enfrentó. Y nosotros cuando lleguemos, vamos a tener enfrente, y perdone con esto culmino, pero sí quería desahogarme un poco, tenemos que asumir que en Venezuela tenemos una guerra cultural y mucho más grave que la de Argentina porque vamos a partir de cero. Leyendo los informes de que un muchacho egresado de cualquier colegio de bachillerato en Venezuela no está apto para entrar a la universidad. O uno de primaria para comenzar a entender lo que está pasando en el bachillerato. Eso nos dice el trabajo ciclopeo que nos está tocando cada uno de nosotros para rescatar un país o refundar una república, como lo querramos hacer. Pero sí creo que esta vía que tú, José Antonio, has utilizado muy sabiamente, con mucha persistencia, con mucho amor, de tus dificultades de todo tipo, en México, en Panamá, y cómo han logrado reunir una cantidad de personalidades como la que te acompaña en este momento, y todos tienen un mismo objetivo. Ya tenemos que estar listos porque no sabemos cuándo vamos a regresar a Venezuela, pero donde nos coloquemos a trabajar, tenemos que darle la impronta de ese concepto que estamos refundando una república. Hay generaciones completas, ya son 15 años, vamos para 2 generaciones que no tienen idea de lo que es moral y luces son nuestras primeras necesidades. Todo eso hay que rescatarlo cada uno donde nos toca. Así que yo te agradezco, José Antonio, lo que has hecho, puedes contar conmigo como siempre en nuestras discusiones, en nuestras exposiciones y con todo lo que estamos aquí. ¿Cómo lo canalizamos? ¿Cómo lo estás haciendo? Exacto. Y aumentando muchísimo más las personas que tú invitas para al programa con eso. Pues. Sí, no, y yo sé que todos han sido constantes, todos han sido constantes conmigo. Yo valoro enormemente eso y yo no quiero que termine esta reunión de hoy sin darle la palabra a 2 personas adicionales que están aquí y una que nos trajo recientemente José Manuel Serna, que son Freddy Núñez, quien fue y trabajó al lado de un hombre combativo como Teodoro Pekov, diga lo que se diga, pero que entendió y valoró en el final de sus días a la democracia como un estamento necesario de defenderlo bajo cualquier medio. Si hay algo que criticarle, Freddy nos dirá qué cosa, y si hay algo que ponderarle, nos lo dirá también. Freddy Núñez tiene con nosotros un programa que se llama Café con F, de reciente aparición, pero que de verdad para mí ha resultado un programa muy aleccionador y muy motivante, porque él en 15 segundos nos toca todas las semanas 4 temas históricos, culturales, políticos, sociológicos y de todo orden. Y yo quiero que él, antes de que se termine el programa, nos dé su palabra de aliento y que sepa que ese canal es suyo como lo fue el diario Tal Cual. Freddy. Bueno, muchas gracias, José Antonio. No sé si me escuchan. Sí, sí, perfecto. Bueno, lo primero, nada, tenía que estar obligatoriamente en este programa porque tenía que felicitarte viéndote, vamos a decir así, en directo por un esfuerzo realmente importante como el que tú haces todos los días. Hay una cosa que quería agregar, y es que en verdad tú te pones a tratar de hacer un resumen de muchas de las intervenciones y de alguna manera se coincide exactamente en lo que es la columna vertebral de cualquier sociedad, que es la política. Y en este caso, por supuesto, hay una coincidencia extraordinaria, y es que la mayoría de las personas, pongo yo todos, que están en distintos programas y que son invitados
con frecuencia a Ojo con Eso TV. Lo que pasa es que tenemos a alguien que tiene el micrófono abierto, no sé quién es y está hablando allí, entonces no sé si me escuchan. Claro, por supuesto. Es Alberto Garantón. Bueno, hola Eddie. Bueno, lo que quería decir en dos platos es que a mí me parece que hay momentos que exigen un mínimo de lucidez en los objetivos y que la racionalidad debe privar sobre la emocionalidad. Pero que hay que hacer un esfuerzo permanente por estudiar la realidad que nos confronta. Yo creo que, por ejemplo, todavía en Venezuela estamos viviendo una circunstancia absolutamente inaudita, y es que hay un gran sector no, sectores o individualidades de la oposición trabajando en favor del gobierno. Yo estoy seguro que coincidirán conmigo en que Venezuela vive, si cabe este vocablo, Venezuela vive un cambio epocal. Eso significa que hay que entender de una vez por todas que la vieja Venezuela, esa Venezuela que se llamó la cuarta y que ahora es la vieja Venezuela que se llama la quinta, esa Venezuela ya no existe. Existe una gran vocación de hacer una nueva política, y eso quedó perfectamente demostrado desde hace varios años, pero con mucho énfasis en octubre del año 23, cuando muchísimos de los viejos caminantes de la política, practicantes de los viejos esquemas, pretendieron, no inscribiéndose en las primarias, serrucharle el paso al futuro, y fue evidente que no pudieron, porque la elección y el triunfo de María Corina Machado en octubre de 2023 en las primarias demostró que era una figura absolutamente necesaria para refrescar una política y brindar una imagen de enfrentar los acuerdos de trastiendas, las trapisondas, los contubernios, etcétera, y ofrecerle al país una salida clara, una salida transparente que va a implicar sacrificio. Pero el triunfo posterior de las elecciones, en una de las campañas electorales épicas más excepcionales que recuerda el país, que ganó Edmundo González Urrutia de la mano de María Corina Machado, que ha demostrado una inteligencia y un coraje que no los hace merecedores, sino el respeto de nosotros, los venezolanos. Eso es un referente fundamental a la hora de repensar no solo lo que hay que hacer en Venezuela, sino quienes pueden encabezar el liderazgo que orienten ese nuevo rumbo. De manera pues que de alguna manera todos tocamos nuestro punto. Yo te agradezco a ti, a José Manuel Serna, haberme dado la oportunidad de tener ese programa que ya tiene como unos 6 meses allí, que se llama Café con F, porque era imposible no dedicar uno de los segmentos. Ojo, José Antonio, ni Mandrake, no son 15 segundos, en 15 minutos, que ya le he tenido que ir aumentando 1 minuto a cada segmento. Bueno, ya son como 16 minutos, pero uno de esos segmentos se llama Una ojeada a Venezuela. Y es en esa ojeada a Venezuela donde uno tiene que hacer un ejercicio sobre algo que Manolo Serna tocó hace un rato. No se trata de estar sumando los libros y los textos que se han leído. Se trata de entender que hay que aprender a pensar. Ese ha sido el verdadero drama de la educación en Venezuela. Se sacrificó, y pudo justificarse en su momento, la extensión masiva de la educación a costa de una calidad. Definitivamente entender que aprender a pensar es lo más difícil, es vital
para pensar o concebir cualquier modelo educativo para la nueva Venezuela. Bueno, y como esto ya es ¿cómo se llama esto? Lo que hacía Chávez, un encadenamiento. Yo me voy a despedir simplemente dándote las gracias nuevamente. Pero sí quisiera hacer una aclaratoria. Pues cuando tú dices Teodoro Pekov, en sus últimos años reivindicó, no. Déjame decirte una cosa. No solo porque lo considere mi amigo, sino porque para eso está la historia y están los libros. Teodoro Pekov fue el primero que hizo una crítica a lo que fue la invasión de Checoslovaquia. Y es algo que además vino seguido de una serie de reflexiones profundas, entre ellas el proceso a la izquierda, el famoso libro Proceso a la izquierda. Fernando Claudín, aquel famoso dirigente político español, consideraba a Teodoro incluso el promotor del eurocomunismo, es decir, de acabar con el dominio y control de lo que era la Unión Soviética y el comunismo. Teodoro Pekov asumió, además, en una actitud valiente de autocrítica, los errores de haber participado en esos intentos de subversión cuando la guerra armada en Venezuela, y de ahí en adelante se convirtió en un personaje, bueno, no tendría sino que decir, un personaje que gozó de la confianza plena de nada menos que de lo que se podría considerar el otro extremo en el pensamiento, que fue Rafael Caldera. De modo que yo sí, estuve 10 años hasta el 2015, que cerraron ya pues prácticamente la edición escrita, al lado de él. Aprendí mucho de él, entendí mucho de él y aprendí que la política, que es una de las cosas más importantes, no se puede concebir a un político traficante, a un político comerciante, a un político obnubilado por cualquier otro interés que no sea realmente el interés de su país. Y de eso en Venezuela hay mucha tela que cortar. Por eso yo espero que esa nueva oleada de venezolanos que asuman la nueva Venezuela estén muy deslastrados, pero muy deslastrados de lo que nos dejó los finales de la cuarta y toda esta barbaridad innombrable que ha significado el chavo madurismo. Ahora sí, José Antonio, nuevamente felicitaciones, saludos a todos, a los que allí conozco, son varios, nos reunimos muchas veces en la Fundación Espacio Abierto, que también, donde también tuvo mucho que ver Teodoro, en Tal Cual, en fin, en tantos escenarios. Un abrazo a todos, mucho éxito y que ojalá esto se traduzca en verdad en una posibilidad de por lo menos entrelazamiento de algunos de los miembros que están en este grupo, de los programas que están en este grupo, para coordinar esfuerzos que significan una cosa, en mi caso, que la tengo muy clara, simplemente ver en qué puedo aportar a que Venezuela salga de la barbarie, inicie un proceso de restauración democrática, que no es refundar un país, que me disculpa el embajador, pero me sonó a Chávez por todos los lados, es crear un país donde la civilidad sea el norte, donde los héroes sean los civiles y no los bárbaros. Bueno, gracias y un gran abrazo, José Antonio. No se te está oyendo, no se te está oyendo. Sí, tengo dos personas aquí que quiero que tomen la palabra antes de cerrar el programa, que son Wolfgang Hill y Alberto Garantón, porque con Alberto trato todas las semanas los temas colombianos y sobre todo la Colombia desbaratada de hoy, porque Alberto ejerció función diplomática y consular en todos los departamentos de Colombia en la era democrática nuestra y sabe muy bien quién es quién allí y qué es lo que se debe esperar, porque ese es un vecino que nos ha creado complicaciones y hoy nos las está creando peores. Entonces, Alberto primero o Wolfgang, ustedes deciden. Bueno, yo Alberto, podía ir primero. vaya. Bueno, José Antonio, muchas gracias por haberme invitado a este maravilloso programa con motivo de los 8 años
aunque yo soy relativamente nuevo en este grupo, pero igualmente estoy muy agradecido y, y lo que tú dices, pues sí, mi experiencia en Colombia me ha ayudado mucho y aparte de la época democrática que trabajé con todos los presidentes en protocolo, pues recorrí Colombia eh, a ese nivel con todos los presidentes de Venezuela cuando hacían visitas oficiales a Colombia y viceversa. Y pues conocí prácticamente los presidentes de la democracia colombiana y después me tocó ser cónsul en Arauca y ser cónsul en Cartagena y ser cónsul en Barranquilla. Y después me quedé varios años viviendo cuando la pensión nos permitía vivir en Colombia, unos 4 años antes que nos la pusieran a $2. Y eso pues me creó un vínculo con Colombia muy cercano a todo nivel, tanto político como social, porque hice muchísimos amigos, tanto en lo personal como en lo político, y, y me dio esa oportunidad pues de estar enterado de de todos de toda la dinámica política en Colombia hasta el momento actual que gobierna el joven Petro, que no lo ha hecho muy bien y que esperemos que pronto se termine esa pesadilla corta que ha vivido Colombia, y digo corta porque la nuestra es bastante larga y la de Colombia apenas tiene 3 años y espero que no pase del periodo constitucional. Una vez más, José Antonio, te agradezco muchísimo esta invitación y te reitero pues mi sincero deseo de colaborar con ese magnífico programa o esa magnífica eh, televisora que tiene con gente tan distinguida como son todos los participantes en este encuentro, como Eddie Ramírez, como Vitoco, como William, como el señor Troponi, en fin, señor Patiño, todo el grupo que nos acompaña en, en estos momentos de reunión y celebrando pues al mismo tiempo la Virgen de tu tierra, que es Nuestra Señora del Valle, y la mía, porque yo soy oriental y soy devoto de Vallita. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, José Antonio, y un fuerte abrazo. Sí, gracias a ti de verdad, porque con tu programa yo realmente he aprendido muchas cosas de esta política de vaivenes y la verdad que lo que añoramos es que lo que pasó en Venezuela no pase en Colombia y que Petro termine pronto para nosotros ver si se rescata también allí la institucionalidad que está muy maltrecha. Profesor Wolfgang Hill, y saludo anticipadamente a Edwin Patiño, quien es un asesor empresarial de la zona central del país, donde en muchísimos años sabe lo que fueron las zonas industriales de Aragua, de Valencia, que se vinieron a menos, porque él trabajó en muchas de esas empresas establecidas y corporaciones establecidas allí, y siempre en sus programas nos ha dado fe de que jamás ha entendido lo que pasó y vivió muy de cerca lo que fueron las expropiaciones promulgadas por Chávez. Si hay chance, pues Edwin, estás allí, después que termine Wolfgang, quisiera que nos dijera algo para cerrar. Wolfgang, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este grupo. He participado muy poco porque soy el nuevo. Entonces, pero bienvenido. Los conozco de nombre, pero seguramente ustedes no me conocen a mí. Mi tarjeta de presentación es muy cortica. Soy profesor de filosofía de la Central y ahora de la Simón Bolívar. Y gracias a José Manuel. A José Manuel, que me invitó a una serie de entrevistas, ¿verdad? He conocido la iniciativa de ustedes y creo que hemos hecho muy buena amistad, y muy buena complicidad con José Manuel.
porque estamos en lo mismo. Mi proposición, y creo que coincide con ustedes, pero mi proposición básica es que una de las necesidades prioritarias para la reconstrucción o creación de la nueva Venezuela es la educación democrática. Y en eso estoy poniendo mis esfuerzos. Es decir, entendiendo que la educación democrática supone por encima de todo el principio del diálogo contra la violencia. Hablando se entiende la gente, y mientras más habla, más gente se hace, más se humaniza. Y esto yo lo completo con el concepto de sinergia, que la sinergia es la capacidad de colaboración creativa. Es decir, cuando dos personas son capaces de superar el conflicto y ver el problema como una ocasión para colaborar y generar algo nuevo que no existía. Freddy, cierra por favor el micrófono, Freddy. Freddy, que tu micrófono está abierto, Freddy. Disculpa. Adelante, profesor. Disculpe, profesor. Hablábamos de la sinergia, sí. Sí, entonces que la sinergia es, en verdad, la vocación de convertir relaciones de dominación en relaciones de colaboración. Y esto necesita actuar de acuerdo a los principios éticos. La ética, exacto. Sí. Entonces, esa es mi modesta proposición, y creo que se articula muy bien con todas las proposiciones, los proyectos y proposiciones que ustedes han hecho. Todavía no sé cómo podemos, me pueden incluir en el banco de proyectos de José Manuel, y me gustaría no perder el contacto con ustedes. Puede estar seguro que va a estar allí porque José Manuel es el incubador de esta iniciativa. No, él fue muy modesto, él tiene muchísimas cosas, muchísimas. Él escribe muy bien, búsquenlo. Tuvo muchos años escribiendo en el que acaban de cerrar hace poco, el Da Vinci. Pero Da Vinci, sí. Búsquenlo porque escribe muy bien, yo lo disfruto mucho y ustedes lo van a disfrutar si lo ven hablando. Seguro. Es un excelente expositor, un buen filósofo. Bueno, yo voy a cerrar el programa entonces dándole la palabra a Erwin Patiño, porque también es pionero conmigo, es margariteño además, que salió de la población del Maco, un rinconcito de la isla que muy poca gente conoce, pero que de verdad tiene una cultura excepcional. Y allí Erwin arrancó este canal conmigo desde Aragua, donde era asesor, se graduó en la Universidad Central de Venezuela de Administrador y en Contaduría, asesorando empresas en el centro del país, desde Aragua hasta Lara y Carabobo, y vivió en carne propia no solamente las expropiaciones, sino también el surgimiento del Tren de Aragua, porque conoció de dónde provino eso. Adelante, Edwin. Gracias, pero mira, muy contento de participar en este programa, realmente con gente tan especial, tan culta, preparada, con conocimiento del país en todas las diferentes ramas, y realmente me siento muy orgulloso de participar, de haber participado en ese programa. Nosotros somos el producto del esfuerzo, salimos de pueblos con muy pocos recursos y nos superamos a fuerza de estudio y de trabajo. Entonces yo todavía sigo trabajando soy contador público, tengo una pequeña firma en Aragua y soy asesor a varias empresas industriales, y bueno, vi cómo se derrumbó aquello, cómo fueron cerrando empresas, cómo fueron expropiando empresas y cómo el país cayó en esa ruina, cómo se arrancaron sembradíos, cómo se pasaron rastras a siembras de caña porque había que sembrar otra cosa. A alguien se le ocurrió, después de
de 300 años sembrando caña que había que acabar con la caña. Resulta que después de tanto tiempo, ni tenemos caña, ni tenemos lo que dijeron que iban a producir, lamentablemente. Y bueno, mira, este país indudablemente que necesita de una refundación, de volver, de tomar la senda que perdimos y, como dijeron otros, no volver al país ni a la cuarta ni a la quinta. Es la nueva Venezuela. La nueva Venezuela que se debe hacer con esfuerzos, libre de lastres, libre de bandidos y libre de aventureros. Así es. Bueno, muchas gracias, José Antonio, y felicitaciones por tu gran esfuerzo. Seguro, gracias, Erwin. Bueno, Sí. yo creo, José Manuel, que ya puede cerrar el programa, no sé, todos hemos intervenido.